Buenas tardes, mi nombre es Marilo Galán y soy la responsable del Plan de Comercio en el Consejo Andaluz de Cámaras, desde donde os damos la bienvenida a este taller online Cómo financiar tu comercio de forma inteligente. Este es el cuarto año que las cámaras participan en el Plan Integral de Apoyo al Comercio Minorista financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, donde Andalucía cuenta con una dotación presupuestaria de 781.800 euros para la realización de más de 400 diagnósticos de innovación comercial, actuaciones de dinamización de comercio en 11 centros comerciales abiertos y la impartición de talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista en todo el territorio andaluz. En este marco, se imparte este ciclo de talleres online como complemento de los 46 presenciales que se están celebrando por toda la comunidad autónoma, facilitando que los comerciantes que no puedan asistir personalmente puedan acceder vía telemática a la misma formación. En el seminario de hoy se os enseñará a conocer la mejor fuente de financiación pública o privada para vuestros comercios y no equivocarte al elegir el producto financiero más adecuado. También cómo enamorar al banco y conseguir la financiación. Por otro lado, os invito a visitar el portal del Plan de Comercio, comercio.camarasandalucía.com, donde tendréis colgados todos los vídeos y todas las ponencias, tanto de los talleres presenciales como de los online. Igualmente en esta web encontraréis todo tipo de noticias, informes y datos de actualidad que os van a facilitar mucho la gestión de vuestros comercios. Sin más, y poniéndonos de nuevo a vuestra disposición, os dejo en muy buenas manos la del ponente Tono Mestre, de la empresa Tu Financiación, que será quien os impartirá este interesante taller que espero sea de vuestra utilidad. Muchas gracias, cuando quieras, Tono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mariló. Como ha comentado, vamos a ver esta tarde un taller relacionado con la financiación, principalmente con la financiación para el pequeño comercio, y el título que le hemos querido poner ha sido ¿Cómo financiar tu comercio de forma inteligente? El taller va a consistir en varios puntos, con varios objetivos, ¿no? El principal objetivo de todos, primero va a ser el descubrir todos los tipos de financiación que existen, ¿vale? La mayor parte de nosotros conocemos la financiación bancaria como única fuente de financiación, pero descubriremos que hay bastantes más. En segundo lugar, hablaremos de la financiación pública, principalmente aquella que está orientada al pequeño comercio. En tercer lugar, hablaremos de financiación privada, principalmente de los productos bancarios y la nueva financiación fintech, ¿vale? La financiación tecnológica que acaba de salir hace un par de años y que todavía es un poquito desconocida. Y por último, como fuente de financiación principal, que hemos comentado al principio, que es la financiación bancaria, hablaremos de cómo dirigirse a una entidad bancaria y conseguir la financiación que necesitas. Cuáles son un poquito los trucos y las formas en las que deberíamos de hacerlo, para no equivocarnos y acertar en el intento. Bueno, pues empezamos por la primera, el primero de los puntos que hemos tratado, es el de los tipos de financiación. Bueno, aquí os he creado yo un mapa, una nube, de diferentes fuentes de financiación que pueden existir hoy en el mercado. Solamente son algunas de ellas, podemos tener aquí entidades financieras, tenemos entidades públicas, cámaras de comercio, ministerios, el ICO, COFIDES, diputaciones, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero tenemos una cantidad donde elegir muy grande, ¿no? Y para eso el título que hemos puesto hoy al taller, ¿no?, de financiarse de forma inteligente, es decir, intentando acertar en aquella fuente de financiación más adecuada para el momento y el proyecto que vamos a centrarnos. Pero aún hay más, ¿no? No solamente tenemos fuentes de financiación, sino que además tenemos pólizas de crédito, préstamos públicos, confirming, leasing, hipotecas, descuentos comerciales, factoring, subvenciones, etcétera, etcétera. Con lo que ya el cúmulo de oferta en la que podemos encontrarnos es grandísimo, ¿no? Pero además es interesante que centremos el saber en qué momento nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? En España es importante saber que prácticamente el 100% de las empresas son pymes, en las que muchos pequeños comercios puedes encontrar. El 94% más concretos de las empresas son micropymes, en las que la mayor parte del pequeño comercio se encuentra. El 33% de las empresas son sociedades limitadas. Más del 50% de las empresas son autónomos, gran parte de ellas son el pequeño comercio. El 32,7% de los autónomos pidió financiación el año pasado, en el 2015.
El 53% de las solicitudes de autónomos fue concedida en el 2015. No fue superior a 18.000 euros para el 45,5% de los autónomos, es decir, que de ese 53% de autónomos que pidió la financiación, que obtuvo la financiación, no superó los 18.000 euros en el 45% de las ocasiones, y que además la financiación no fue superior al 30.000 euros para el 80%. Hay un poquito para que hagamos esa composición de lugar de dónde nos podemos encontrar, ¿no? Todo aquel que vaya a pedir, por ejemplo, 50.000 euros, bueno, pues estará en ese 20% que pidió más de 30.000 euros. Pero todos aquellos que pidan menos de 30.000, bueno, estaremos dentro de la gran mayoría de autónomos que piden financiación. Por lo tanto, esto es un caos, ¿no? Vamos a intentar, de alguna manera, intentar solucionar todo esto. Para esto lo que vamos a hacer es definir un poquitín todas las fuentes de financiación que nos podemos encontrar y luego centrarnos en las principales, como es la financiación pública y la financiación privada tipo bancario y tipo fintech. ¿A quién podemos dirigirnos a pedir financiación? Bueno, cualquiera de nosotros puede iniciar, emprender un proyecto, un pequeño comercio, y tenemos distintas opciones para hacerlo, ¿no? Una de ellas es el capital propio, es decir, empezar nosotros mismos. En segundo lugar están las 3 Fs, que es la de pedir el dinero a la familia, a los amigos y a los tontos, que se dice en inglés Family, Friends and Fools. En tercer lugar tenemos ayudas públicas, aunque nunca tenemos que ver las ayudas públicas como una forma de solventar la falta de ventas que tenemos en el pequeño comercio, sino como un efecto incentivador, ¿no? Una ayuda a aquellos que estamos realizando, ¿no? Como un premio que nos realiza la administración pública a aquello en lo que estemos orientados. En cuarto lugar tenemos los productos bancarios y por último tenemos el crowdlending, ¿no? Orientado, encasillado dentro de lo que es el fintech. Voy a explicaros brevemente cada uno de ellos para que veamos un poquito ventajas e inconvenientes de cada uno y así podamos un poquito centrarnos para que en cuanto vayamos a solicitar algún tipo de financiación en función del proyecto o incluso vayamos a iniciarlo, sepamos a dónde deberíamos de dirigirnos y en qué orden. El capital propio. Bueno, esto es lo que en inglés se llama el bootstrapping y es empezar algo sin recursos o con muy pocos recursos, ¿no? Es cuando una persona lo que hace es iniciar su proyecto, en este caso abrir su comercio, con lo que tenga él, ¿no? En este caso podría hacerlo en su propio local, en el caso de que lo tuviera, o únicamente alquilar el local y montar el local con lo que él tenga por ahí, ¿no? Pues puede tener su teléfono, puede tener un par de mostradores, puede pedir prestado un pequeño mobiliario y luego comprar lo que son las materias primas. Bueno, pues eso sería lo que es el bootstrapping, ¿no? Empezar con los mínimos recursos posibles. Las ventajas que tiene el bootstrapping o capital propio es que es una alternativa a la dificultad del acceso a la financiación, ¿vale? A quien no ha ido a la financiación bancaria y le ha sido muy difícil conseguirla porque no tiene garantías. Es también una ventaja porque al financiar el proyecto, autofinanciarlo, no dependes financieramente de terceros, con lo que no vas a estar siempre pendiente de si la entidad financiera te va a pedir que amortices o no amortices esa financiación. En tercer lugar, garantiza o incentiva la cultura del ahorro. Y por último, desarrolla la creatividad, ¿no? Toda aquella persona con menos recursos siempre va a darle un poquito más al coco para intentar salir como sea del ámbito en el que se pueda encontrar. También tiene sus inconvenientes, lógicamente, ¿no? Y es que la falta de financiación puede limitar el crecimiento del proyecto por falta de inversión. Es decir, pues no podemos a lo mejor montar la tienda que deseábamos porque no tenemos la financiación que necesitamos o abrirla en la calle que nos apetece por no tener esa financiación que necesitamos. Y en segundo lugar, por supuesto, dificulta el acceso a determinadas operaciones, como puede ser, por ejemplo, un descuento por pronto pago, un descuento por grandes cantidades, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que se refiere a compra de materias primas. Pues todo eso podrían ser inconvenientes dentro de capital propio. En segundo lugar, como os he comentado, teníamos las 3 Fs, ¿no? El Family, Friends and Fools. Esto lo que hace es pedir el capital. Bueno, pues tú no tienes las posibilidades de salir adelante con lo que puedas tener ahorrado, pues lo que haces es pedírselo a la gente cercana, ¿no? A la familia, a los amigos y a aquellos que se dejen, no engañar, ¿no? Porque se supone que no estás engañándoles, pero sí que se dejen convencer por tu proyecto. Sí que es verdad que este tipo de financiación, el de las 3 Fs, de Family, Friends and Fools, así como el del capital propio, suele ser un paso obligado en algunas de las financiaciones. Si habéis ido a una entidad financiera a pedir financiación, normalmente te suelen decir que cuánto has puesto tú, ¿no? O cuánto vas a poner tú en el proyecto. Bueno, pues esto sería una de las partes de financiación que podrían incluirse dentro de cuánto has puesto tú, ¿no? Oye, pues mira, mi familia ha puesto tanto, mi hermano, mi pareja, yo mismo, etcétera, hemos puesto tanto dinero, de 50.000 he puesto yo 30.000. Bueno, pues eso es una condición sine qua non para, por ejemplo, las entidades financieras. Por otro lado, también sirve para que el emprendedor, en este caso, o ya no emprendedor como que empieza el proyecto,
sino como aquel que quiere ampliar un comercio que ya tenga, aumenta la calidad del emprendedor en cuanto a que si es capaz de convencer a la gente cercana, será mucho más fácil que consiga convencer a una entidad financiera, a una entidad pública, a un crowdlending, etc. Ya que si les convence de que va a ser esta la mejor, lógicamente será más fácil que lo consigas convencer. Las ventajas que tiene estas 3 Fs es que es más fácil, en teoría, y luego gente cercana y gente cercana, pero en teoría es mucho más fácil convencer al entorno, ¿no?, que hacerlo con alguna entidad ajena a nosotros, ¿no?, como puede ser una entidad financiera. Por otro lado, también hay un mayor margen de confianza por los lazos personales que existen. Teóricamente no serán tan exigentes, podemos encontrar de todo, y el margen, por lo tanto, de confianza suele ser algo mayor en esta alternativa. Es decir, si habías quedado en que en un año o en 2 años ibas a estar haciendo unas ventas, pues normalmente este tipo de gente cercana te pueda permitir el prolongar un año más, ¿no?, mientras que una entidad financiera, un crowdlending o una entidad financiera pública te va a exigir los resultados cuando dijiste que los ibas a tener y sobre el que se te prestó la financiación. Los inconvenientes de las 3 Fs es que, bueno, pues igual que en el tema de la autofinanciación, con el capital propio bootstrapping, pues tenemos cifras bajas. En la mayor parte de las ocasiones suele ser bastante baja ese importe. Por otro lado, las implicaciones personales, aunque se genere una mayor confianza, bueno, pues también puede implicar que se genere algún tipo de roces, ¿no?, con esa gente cercana, como pueden ser amigos o familiares, con lo que se puede complicar a veces ese proyecto. En tercer lugar, tras el capital propio y las 3 Fs, habíamos mencionado las ayudas públicas, en las que aquí simplemente voy a mencionaros que, bueno, que existen 2 tipos de financiación pública, que es la subvención, que es aquel dinero que nos dan a fondo perdido, que no hay que devolver, y el préstamo reembolsable, que es algo que está mucho más de moda, que en el caso de Andalucía son las operaciones que está realizando recientemente la mayor parte de las veces la agencia IDEA, y que es una especie de préstamo, como el que te puede hacer cualquier entidad financiera, pero que suele tener algún tipo de ventaja, como puede ser el tipo de interés o una rebaja en las garantías. Aunque también puede darse el caso de que no, de que las garantías sean las mismas que las entidades financieras, ya que este tipo de préstamo surgió cuando no existía liquidez en las entidades financieras y, por lo tanto, el sector público se prestó a realizar esa financiación que no estaba dando los bancos, ¿no? Las ayudas públicas, la subvención a fondo perdido suele ser una tendencia a menos, pero suelen seguir existiendo, ¿no?, como puede ser el de las cámaras de comercio o el de las cámaras de Andalucía. Los productos bancarios era la cuarta fuente de financiación que habíamos comentado. Aquí simplemente también comentaros, ya que vamos a verlo más adelante, que hay 3 puntos básicos sobre los que tratar los productos bancarios, que es la finalidad, es la capacidad de pago y son las garantías, sobre las que siempre nos van a exigir cualquier persona de una entidad financiera a la que recurramos a pedir financiación. Siempre para casos no muy altos, en este caso, aunque sigue siendo un banco, pues como es el de la Caixa, tenemos microbank, que además se puede tramitar a través de las cámaras de comercio y hasta 25.000 euros para un emprendimiento sin garantías se puede solicitar este tipo de microcréditos, pero siempre con un proyecto de empresa creíble. Eso es una de las cosas que vamos a tener que demostrar, como vemos aquí, de la finalidad, capacidad de pago de garantías dentro de ese proyecto de empresa. El crowdlending es una nueva forma de financiación privada que surgió como competencia para las entidades financieras, al igual que el sector público sacó los préstamos públicos cuando había un déficit de financiación por parte de los bancos. También surgieron estas nuevas plataformas de financiación, que son plataformas tecnológicas, es decir, las puedes encontrar únicamente por Internet, no tienen oficinas físicas, en las que, como se sucede en el crowdfunding, esto es una derivada de crowdfunding, lo que hace es mucha gente dejar el dinero para determinados proyectos. Es decir, tú te presentas ante un crowdlending, les pides financiación, ellos te la aprueban, en el caso de que superes los criterios de riesgo oportunos, y lo publican en la plataforma tecnológica, y en esa plataforma acuden muchos inversores, y esos inversores van poniendo, imaginaos, de 50.000 euros, pues uno pone 1.000 euros, otro 500, otro 10.000, otro 3.000, otro 20.000, hasta que se completan los 50.000 euros. Y con esto consigues la financiación. Como segundo punto, que habíamos visto anteriormente, detrás de los tipos de financiación, que espero que os hayan quedado muy claros, comentaros que podéis realizar cualquier tipo de pregunta durante el webinar. Incluso al final podréis hacerlas también y las podré responder yo de viva voz, pero si queréis podéis ir haciéndolas ya y se os podrá ir contestando mediante el chat.
El segundo punto que queríamos ver, aparte de los tipos de financiación, ya entrando en algún tipo de ellos porque son los más interesantes y los más utilizados, es el de las ayudas públicas. A las ayudas públicas, lo más importante es poder nombrar cuáles son las más indicadas para el pequeño comercio. En este caso, desde Tu Financiación, ¿vale? Que sepáis que es un buscador de financiación tanto privada como pública, es tufinanciación.com. Ahí podéis encontrar todo tipo de financiación. De ese buscador, nosotros hemos extraído las principales, que hemos visto más interesantes. Lógicamente, en función de cómo se mueva después el pequeño comercio, si va a hacer algo de eficiencia energética, va a hacer algo de contratación, de personal, etcétera, puede encontrar ya determinadas ayudas mucho más específicas, ¿no? Pero aquí he querido nombrar, en este caso tenemos aquí 5, de las que una de ellas, que es el programa PICE, que es el que tienen las cámaras de comercio. Bueno, en este caso tenemos la de Málaga, Granada, Jerez y Sevilla. La primera de ellas que hemos querido destacar es la de Fondos de Avales y Garantías de la agencia IDEA. Ahí podéis entrar en la URL que tenéis al lado en el link, cuando cuelguen la presentación en la página web de las cámaras de Andalucía, y podéis ver que este fondo lo que pretende es poder avalar o garantizar a aquellos emprendedores o empresas o autónomos que quieran realizar un determinado proyecto y sean incapaces de poder encontrar la garantía que necesitan para ir a una entidad financiera, por ejemplo, ¿no? O incluso para pedir financiación pública. Bueno, pues aquí tenéis el Fondo de Avales y Garantías que dura hasta el 31 de diciembre de 2016 y teóricamente se renovará al año que viene. Luego también tenemos el Fondo de Ayudas a las Pymes Turísticas y Comerciales. ¿Vale? En este punto está dedicado al pequeño comercio, sobre todo relacionado con temas turísticos, pero que es interesante que lo veáis para que veáis todas las oportunidades que podéis tener aquí, que también forma parte de la agencia IDEA y es un préstamo público, no es una subvención a fondo perdido. En tercer lugar, tenemos temas de prevención de riesgos laborales, que es interesante, que también está está también orientado al pequeño comercio, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Andalucía. En cuarto lugar, tenéis la ayuda para el desarrollo del diagnóstico de innovación comercial, el plan de comercio minorista que os comentaba antes Mariló, del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. También es muy interesante para realizar todo este tipo de estudios. Y por último tenéis el programa PICE, ¿no? Que en este momento teníais Málaga, Granada, Jerez y Sevilla, en el que tenéis tanto ayudas para lo que es emprender, abrir un pequeño negocio, como la contratación de personal. En este caso, si mal no recuerdo, la contratación de personal es para toda aquella persona demandante de empleo que se apunta al programa de las cámaras, al programa PICE, y vosotros como pequeños comercios reclamáis a una de esas personas y la mantenéis por lo menos al menos 6 meses dentro de vuestro negocio. Desde que se recibe, si no recuerdo mal, unos 1.500 euros de subvención a fondo perdido por esa contratación en 6 meses. Esto sería lo que son las pequeñas ayudas. Que sepáis que estas son ayudas que están vigentes a fecha de hoy, pero que a lo largo de todo el año van saliendo, apareciendo y desapareciendo distintas ayudas que pueden ser interesantes para el pequeño comercio. Que tenéis la web a vuestra disposición para utilizarla cuando deseéis y poderos daros de alta y utilizarla y recibir aquellos boletines que sean más interesantes para vosotros, relacionados con el pequeño comercio. Como tercer punto, dentro de los objetivos del webinar, tenemos la financiación privada. La financiación privada. El punto se centraba principalmente en lo que es financiación bancaria y financiación fintech. He querido un poquito mostrar cuáles son las ventajas e inconvenientes del fintech en comparación con los productos bancarios, que veremos en el último punto, ¿no? En cómo dirigirnos a ellos. Dentro de la financiación bancaria contra fintech, bueno, la financiación bancaria todo el mundo lo conocéis, es la financiación recibida de aquellas entidades con licencia bancaria. Es decir, un GEDESCO, por ejemplo, no es financiación bancaria, es una financiación no bancaria que se recibe de empresas que tienen unos fondos que se dedican a prestar, pero que no tienen que cumplir con los requisitos de una entidad financiera. Y de la misma manera está la financiación fintech, que son todas aquellas entidades que no tienen licencia bancaria y realizan ese tipo de financiación a través de sus empresas o de microinversores, como os he comentado en el caso de crowdlending, y en el caso de empresas suele ser direct lending, pues, préstamo directo, direct lending, y se realiza a través de plataformas tecnológicas. Por lo que la única manera que lo vais a encontrar es a través de Internet. Eso también lo podéis encontrar dentro de tu financiación. ¿Qué requisitos tiene el fintech? Bueno, para que lo veáis, para todos aquellos que sean empresas, la facturación mínima es de 200.000 euros y 2 años de actividad para el caso de empresas, como os comentaba, y de 100.000 euros y 2 años para los autónomos. Es decir, un
una entidad de estas, de crowdlending o direct lending, necesitaría que por lo menos estuvieras 2 años dados de alta para poder analizar esos 2 años de la actividad y ver cómo funciona, ya que no tienen los criterios de riesgo que tienen las entidades financieras. En algunos de sus casos piden garantías en función de la viabilidad del proyecto y en otros casos no suelen pedir absolutamente nada. Y en segundo lugar, lógicamente, tienes que cumplirlo con los criterios de riesgo de la plataforma correspondiente. Como os comentaba, igual que una entidad financiera, no es ninguna panacea tampoco el tema del fintech, pero es una alternativa que, como os he comentado, surgió ante el ocaso de fondos que tenían las entidades financieras en su momento. ¿Qué ventajas tiene el fintech? Bueno, pues como ventajas, estas plataformas que tienen, pues que hoy por hoy no computan en la CIRBE. Luego os enseñaré en el siguiente punto, que es la CIRBE, pero bueno, es toda aquella información que tiene el Banco de España acerca de lo que debemos en todas las entidades financieras. Esto, al ser fintech y no ser una empresa con licencia bancaria, está fuera de la CIRBE. Por lo tanto, el resto de entidades no pueden ver que tenemos una operación con este tipo de plataformas. Y en segundo lugar, la ventaja que tiene es que no exige compensaciones, como pueden ser seguros, tarjetas, saldos, impuestos, etcétera, seguros sociales, todo eso que nos puede pedir una entidad financiera. Las desventajas que podríamos encontrar en el fintech serían un poco las condiciones de la financiación. ¿Por qué son desventajas? Bueno, pues porque aquí quien te va a pedir la contrapartida del interés no es la plataforma tecnológica, sino que van a ser los microinversores. Los microinversores invierten en este tipo de proyectos en los que se juegan su dinero, lógicamente, porque podría fallar el proyecto y, por lo tanto, quedarse sin recuperar la inversión. Los tipos de interés fijados suelen rondar el 6, 7, 8%. ¿Vale? No en todos los casos es tan caro ni tan barato, lógicamente, pero está rondando aproximadamente entre el 6 y el 8%. Que algunas empresas que se pueden financiar al 5 y al 4 con su entidad financiera les puede parecer caro. De la misma manera, las comisiones, que es de donde cobran las plataformas tecnológicas, están rondando entre el 2 y el 5% por la apertura, gestión, estudio, etc. ¿no? Y siempre con el éxito de la financiación. Es decir, si nosotros nos presentamos a solicitar financiación y no nos aprueban la operación, no pagamos absolutamente nada, pero si nos aprueban la financiación, se publica en la plataforma y se consigue completar esa financiación a través de las aportaciones de los distintos microinversores, la plataforma tecnológica cobraría una comisión que lógicamente está estipulada desde el inicio entre el 2 y el 5% en función del riesgo. Cuanto más a corto plazo trabajan y menos importe pides, mucho más posibilidades de éxito te puedes encontrar. Desde luego, el mundo fintech es un mundo bastante nuevo, pero que, como podéis ver ahí en la nube de abajo, tiene ya bastantes marcas, como si dijéramos, ¿no? Bastantes plataformas que se pueden utilizar, ¿vale? Para el mundo de la financiación. Ahora entramos ya en el último punto, ¿no? El de cómo dirigirse a una entidad bancaria y conseguir la financiación que necesita. En este punto, lo que vamos a intentar es enseñaros cuál es la mejor manera de dirigirse a una entidad bancaria para que directamente nos vean ya con buenos ojos, independientemente de que tengan que ver posteriormente la documentación que les enviemos, que lógicamente también tiene que estar bien preparada, y demostrar que realmente va a ser la realidad de lo que se va a conseguir nuestro pequeño negocio. Pero es muy importante, en este caso, en el de la entidad bancaria, saber que estamos tratando con personas y en función de cómo lo hagamos, nos verán de una manera u otra. No pasa lo mismo con el fintech, porque, como os decía, vais a enfrentaros a una plataforma tecnológica y, por lo tanto, la cara no os la van a ver. Recientemente nosotros hemos cerrado alguna financiación de estas y, de hecho, hemos sido nosotros mismos los que hemos cerrado la financiación sin que la empresa tuviera que intervenir, ¿no? Con lo que se convierte en algo frío en cuanto a la relación personal. Pero, bueno, lo que hacen es analizar directamente toda la documentación y, en función y en base a ello, realizar. ¿Qué es lo importante dentro de la financiación bancaria? Bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes y que todo el mundo debería tener en cuenta es el saber de lo que estamos hablando, ¿no? Saber de lo que estamos hablando quiere decir que cuando vayamos a pedir financiación no le digamos a la entidad financiera, oye, mira, quiero hacer esto, esto y esto, a ver qué es lo que tú me puedes dar a mí, ¿no? Las entidades financieras al final son personas, como os comentaba, esas personas tienen que cumplir con una serie de objetivos. Esos objetivos normalmente van vinculados a unos bonos, unos bonus que realizan anualmente, que les pagan anualmente a final de año.
y que por lo tanto lo que van a pelear un poco es por cumplir con ese bonus, ¿no? Con lo que no siempre, no quiere decir que todos, pero no siempre te van a indicar qué es aquello mejor para tu negocio, ¿no? Porque puede ser que tú estés diciendo que necesitas pagar a los proveedores y, bueno, a lo mejor en vez de decirte que vayas por el confirming, que tienes menos riesgo, que tienes una forma de pago ideal para el proveedor, pues te pueden orientar a lo mejor a la póliza de crédito o al revés, ¿no? Cuando lo que te puede ser interesante para ti puede ser lo contrario. Por otro lado, además, hay que ser consciente de que no hace falta ser un experto, pero, como os decía, hay que hacer ver al banco que sabemos de lo que estamos hablando. Hay que ir preparados, ya que el proveedor, igual que nos podemos dirigir al proveedor de nuestra materia prima, de nuestras mercaderías en el comercio, el proveedor es también muy importante dentro de este mundo. Yo recuerdo una anécdota de una directora de la Caixa que nos contaba en una jornada que ahora ya en la Caixa no estaba sucediendo, en la Caixa ya ha cambiado mucho el mobiliario, incluso la forma de las oficinas, pero sí que reconoció que hace cosa de 6, 7, 8 años tenían la silla del cliente más bajita que la del director. Y era todo para que el director o directora, en ese caso, pareciera como mucho más fuerte en la conversación, ¿no? Y por lo tanto, siempre el cliente acabará a lo mejor aceptando aquello que le imponía el director. ¿Qué es importante dentro de la solicitud de financiación? Bueno, lo que nos tiene que ver es entusiasmados en el proyecto. Es importantísimo, como os decía, así como se ponía como ejemplo que en el caso de las 3 Fs es importante el intentar convencer a la gente cercana, a familia y amigos del proyecto que vamos a realizar e intentar conseguir esa financiación. Bueno, pues esa experiencia es la que nos puede servir para que al ir a una entidad financiera podamos contarle de una determinada manera el proyecto que vamos a realizar. Como os decía, no tiene que ser un proyecto nuevo de voy a abrir un comercio, sino tener un comercio y querer de alguna manera ampliarlo, querer pivotar, como se dice, ¿no? Cambiar algún tipo de producto del que estamos vendiendo, no sé. Todo aquello que necesitemos en la que tengamos que necesitar para pedir financiación, deberíamos estar entusiasmados y creerlo nosotros mismos, ¿no? Como que comento allá abajo, al final no existen los milagros, ¿no? Podemos ser el mejor comercial del mundo e irnos a venderle a un director de oficina que vamos a vender nuestro superproyecto, pero al final contar el proyecto y el proyecto no hay por dónde cogerlo, garantía no se da ninguna, supongamos que cuando vamos a una entidad financiera garantía tiene que haber alguna, ¿vale? Aparte de que el proyecto tiene que demostrarse que se va a pagar por sí mismo, pero tiene que tener un tipo de garantías. Bueno, pues los milagros no existen, igual que si vamos con un impagado, con un RAI, con una SNEF, bueno, pues los milagros no existen. 3 puntos básicos dentro de esta forma de dirigirse a una entidad financiera. En primer lugar es qué queremos cuando nos dirigimos a una entidad financiera. En segundo lugar, qué tenemos. Y en tercer lugar, a quién nos enfrentamos. A quién nos dirigimos, ¿no? ¿Quién es el contrincante? ¿No? Es entidad financiera. ¿Qué es la entidad financiera? ¿Cómo es? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a centrarnos en el primer punto, en el qué queremos cuando vamos a una entidad financiera. Es lo que os decía al principio, ¿no? Que lo importante es que sepamos de qué estamos hablando. ¿Qué queremos? Bueno, pues, en primer lugar, ¿para qué necesitamos el dinero? Bueno, es importantísimo saber para qué queremos el dinero. Tenemos que centrarlo, tenemos que escribirlo, tenemos que demostrarlo, tenemos que llevar hasta presupuestos de en qué nos vamos a gastar ese dinero. En qué nos vamos a gastar y qué es lo que nos va a repercutir ese dinero. Bueno, pues tenemos que decirle cuál es la finalidad, ¿no? No vale decir que es un préstamo personal y como es personal no te lo digo, ¿no? Hay que decírselo, ¿no? ¿Para qué necesitamos el dinero? ¿Cuánto tiempo lo necesitamos? Si es 1 año, si es a 5, bueno, pues si voy a comprar, no sé, si tengo una tintorería y voy a comprar una lavadora que me cuesta 3.000 euros, pues bueno, no pidas el dinero de 1 año, porque supongo que esos 3.000 euros en 1 año no vas a poder amortizarlo, ni te vas a repetirlo para 5. Bueno, pues esas cosas, ¿no? Debemos que tener claro cuánto tiempo vamos a utilizar ese dinero, hacer nuestros cálculos, utilizar las Excel, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, ¿qué operación necesito? Claro, esa compra de esa lavadora en la tintorería no vamos a poder hacerla con una póliza de crédito si la tenemos a 5 años. Tenemos que hacerla seguramente con un préstamo. Y esa operación que vamos a hacer, si es con hipoteca o no es con hipoteca. Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que tener un poquito claro. Vamos a hacer nosotros un pequeño repaso de las distintas operaciones que hay para que las tengamos un poquito claras y así que os sirvan cuando os cuelguen la presentación un poquito de recordatorio en el caso de que la queréis tener y podáis imprimir. ¿Qué operación necesito? Bueno, pues que sepamos que
Si nos vamos a centrar en inversión, inversión es cuando yo compro algo que después me va a repercutir algún tipo de rentabilidad, como puede ser en este caso una lavadora, que es decir, una lavadora de lavado en seco, por ejemplo, con una tintorería es una inversión. ¿Vale? No es algo que vaya a utilizar un mes y lo vaya a tirar, sino que lo voy a tener mucho tiempo y va a ser la que me va a rentabilizar a mí mi negocio, ¿no? Para ese caso tenemos dos tipos de operaciones, como es el préstamo y el leasing. Son operaciones que podemos hacer a 5, incluso hasta 7, 10, 15 años, en función de lo que vayamos a comprar, ¿no? En ese caso, de la inversión que vayamos a realizar. Y por otro lado tenemos la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Bueno, pues oye, pues tengo una temporalidad en mi negocio, resulta que cuando más vendo es en los meses de marzo hasta junio, luego vuelvo a vender desde noviembre y diciembre, pero el resto del año suelo tener un poquito de carencia de ventas. Bueno, pues bueno, igual es bueno que tengamos una póliza de crédito para poder ir cubriendo e ir utilizando en función de esas necesidades, de esos picos de tesorería o de déficit de tesorería que vayamos teniendo. También tenemos el descuento comercial, bueno, para aquel caso en el que tengamos algún tipo de cliente que nos realiza alguna especie de compra un poquito más grande, ¿vale? Siempre podemos, oye, pues si nos dedicamos a la venta, por ejemplo, de ropa de trabajo, bueno, pues puede haber alguna empresa que nos compre, por ejemplo, 20 uniformes. Pues esos 20 uniformes igual nos los compra con un pagaré. Bueno, pues ese pagaré deberíamos de tener la oportunidad de poder negociarlo en el caso de que nos hiciera falta, yendo al banco y haciendo un descuento comercial. Y de la misma manera tenemos el confirming y otro. El confirming en este caso es una figura que se utiliza para pagar a los proveedores, en el que es el banco quien les paga a ellos porque previamente ha firmado contigo una póliza de garantía sobre el confirming, en el que te dice, oye, mira, yo te doy un límite en función del riesgo que yo correr contigo de 5.000 euros, por ejemplo. Bueno, pues le dices al banco, oye, banco, págale a Pepito Pérez a 30 días, a 60 o a 90, esta factura de 380 euros, y entonces es el banco quien se encarga de mandarle al proveedor una cartita diciendo que si quiere poder cobrar ya ese importe con un pequeño descuento, de manera que se le adelanta, o esperar al vencimiento de esos 30, 60, 90 días y cobrar el importe que ha dicho el cliente que le tiene que pagar, ¿vale? En la cuenta corriente que le toca. Con esto deberíamos tener claro cuál es la operación que necesitamos. En segundo lugar, ¿qué tenemos? ¿Vale? ¿Quiénes somos? ¿Qué garantías podemos utilizar para garantizar esa operación? Bueno, pues es importante que entremos en esto. ¿Quiénes somos? Bueno, pues contemos nuestra historia. En el caso de que seamos unos emprendedores, que vayamos a montar un pequeño negocio, o que vayamos a crear otro negocio más, ya tenemos uno y queremos montar otro, pues bueno, en algunos casos podemos contar esa pequeña historia que tenemos de que yo llevo ya tantos años con un negocio, con un comercio, y lo que quiero es ampliar mis locales, o lo que quiero hacer es, oye, mira, acabo de llegar a este mundo y lo que quiero es abrir un negocio, un comercio. Bueno, pues cuéntame quién eres, qué has hecho, qué has estudiado, qué experiencia tienes, has trabajado en algún comercio, no has trabajado en un comercio, no sé, un poquito que podamos convencer que somos las personas ideales para llevar ese comercio adelante. No todo el mundo al final sirve para hacer todas las cosas y por lo tanto debemos de convencer a la entidad financiera en este caso de que somos las personas indicadas. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? Oye, pues soy una persona muy comercial, o soy una persona que tiene muy claro cómo hacer un escaparate, un escaparatista, o soy una persona de marketing, o soy una persona encargada, muy buena gestionando personas. Bueno, pues ese tipo de cosas en función del pequeño comercio, del pequeño, de pueden ser con 2 personas, 3 personas, lo que podemos utilizar, podemos explicar ese tipo de cosas. La experiencia está dentro de todo lo que comentaba anteriormente, así que cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿De qué manera vamos a llevar a cabo nosotros ese pequeño emprendedurismo, ese pequeño comercio, esa pequeña ampliación? Tengo una tintorería con 2 lavadoras de lavado seco y quiero ampliar a una más o 2 más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Oye, pues quiero comprar estas 2 lavadoras ya. Oye, la quiero pagar al proveedor, le he dicho que 90 días, pero esos 90 días yo no tendré el dinero que... Todo eso, ¿no? ¿De qué manera vamos a hacer ese tipo de proyecto? ¿Todo esto dónde se recogerá? Bueno, pues se recogerá en el famoso plan de negocio, plan de empresa, más el dossier bancario. El dossier bancario no es más que toda aquella documentación nuestra, económica, que demuestre pues nuestro pasado económico, como pueden ser IVAs, IRPFs, impuestos de sociedades en el caso de que seamos una empresa, modelos 347, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que pueda demostrar nuestro pasado.
El dossier bancario, como os comentaba anteriormente, bueno, tiene que recoger una serie de documentos empresariales, que son escrituras, tarjetas TIN, etcétera. En el caso de que se trate de empresas, en el caso de que se trate de un autónomo, pues no habrá escrituras, no habrá tarjeta CIF y no habrá escrituras de poderes ni de constitución, por ejemplo, de ampliaciones de constitución. Pero sí que tendremos datos económicos, ¿vale? Y sería interesante aquí, desde luego, el DNI, ¿no?, de la persona que va a solicitar la financiación. Como datos económicos, bueno, tenemos modelos de IRPF, modelos de estudios de impuestos de sociedades. Aquí podéis ver ya que tenemos el pool bancario CIRBE. En el caso de que tengamos más deudas con otras entidades financieras, deberíamos de decirlas, de declararlas, porque ellos se van a enterar. Y, por último, es importante que tengamos la declaración de bienes. En el caso de que seamos autónomos, no hará falta el bien de caso de antes, lógicamente, pero sí es la declaración de bienes del autónomo. ¿De qué es lo que tiene el autónomo? Yo os recomiendo que, si no queréis poner las distintas cosas que podéis tener, si tenéis, por ejemplo, una vivienda habitual y un apartamento, pues bueno, pues si queréis ponéis el apartamento y no ponéis la vivienda habitual, para que seáis vosotros los que deis el primer paso y podáis decirle qué es lo que queréis poner. Eso lo veremos ahora también. Esto es el bancario, acordaos siempre de tenerlo actualizado. Podéis pedir financiación mañana, bueno, pues dentro de 3 meses actualizarlo. No le deis exactamente lo mismo que ya tenéis. Lo que os comentaba el tema de CIRBE, bueno, para el que no tenga conocimientos de lo que es la CIRBE, aunque si alguien ha ido a pedir financiación, normalmente le habrán dicho que, oye, relléname y fírmame la autorización para solicitar tu CIRBE. La CIRBE es la Central de Información de Riesgo del Banco de España. ¿Vale? Es una especie de banco de datos en el que se recogen todos los riesgos que tiene cualquier NIF o CIF con una entidad financiera con licencia bancaria dentro del territorio español. Todo eso se va acumulando en esa base de datos y posteriormente cualquier entidad financiera puede hacer una solicitud a la CIRBE por CIF o por NIF, en la que le saldrían todas las deudas que tendría ese CIF o NIF con cualquier entidad financiera. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la CIRBE. Esto es un pequeño ejemplo, esto es la parte de arriba, la cabecera, como si dijéramos. No tiene más información esta CIRBE en este caso, iría hacia abajo en el caso de que hubiera más información. Y la CIRBE, bueno, lo que es importante es que lo que hace es no detallarte por entidad financiera lo que tiene, sino que te lo detalla por grupos de financiación. Es decir, en este caso, vemos que la primera línea te dice que la garantía es una R, garantía es real, por lo tanto se trata de una hipoteca. En la clase de riesgo es FIN-L, es financiación a largo plazo, y que el riesgo dinerario es, en este caso, de un dispuesto de 117.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, seguramente se trata de una hipoteca, el periodo no lo sabemos, y aquí se podría tratar de una hipoteca o de 5 hipotecas que sumaran 117.000 euros, porque lo que hace la CIRBE es unificarte por línea toda la financiación igual que existen en las distintas entidades financieras. Por eso os decía yo anteriormente que es importante que le detallemos a la entidad financiera aquellas deudas que tengamos, porque ellos verán esto, pero no sabrán de quiénes son. Entonces, si somos nosotros los que damos el primer paso, es mucho más interesante que si son ellos los que nos reclaman que les detallemos de qué son esos 117.000. ¿Vale? Es decir, pocas cosas les podemos esconder a las entidades financieras. Por otro lado, también tengamos claro, lo digo por la experiencia dentro de nuestra empresa, del tema de los RAI, ¿no?, del registro de aceptaciones impagadas, que es donde se registran todas aquellas pagarés, por ejemplo, o recibos aceptados o letras que han sido siempre aceptadas, además que decir que ha sido firmada con el deudor, ¿vale? Un cheque no aparece nunca en el RAI, pero si lo hace un pagaré, lo hace una letra que ha sido firmada por nosotros, en ese caso sí que aparecen todas en el RAI, y por la experiencia que tenemos es ser conscientes de si tenemos algún tipo de registro aquí, el no dirigirnos a una entidad financiera hasta que no lo solventemos, porque va a ser directamente una piedra en el camino que, en el caso de que consigamos solventarla dentro de 2 meses o 3 meses, ya la imagen que se te queda delante de una entidad financiera no es la misma, ¿no?, que si hubiera sido ya con esto resuelto. Esto no deja marca, es decir, en el momento está resuelto, desaparece de este registro, del RAI, por lo que nadie sabría que ha habido una deuda ahí. Podéis ver más abajo qué información es la que incluye el RAI, bueno, pues el número total de efectos impagados por una sociedad, el importe total que suman los mismos y la fecha de la última incidencia apuntada. ¿Vale? No aparece el detalle de cada uno de los RAI ni a quién se le debe ni nada. Y todo aquello que supera los 300,51. Después tenemos el plan de negocio. Como os comentaba anteriormente, es muy importante ese plan de negocio, plan de empresa, junto con el dossier bancario. El dossier bancario lo hemos visto anteriormente. Bueno, el plan de negocio. ¿Qué tenemos que demostrar en el plan de negocio? Bueno, pues aparte de todo lo típico de qué es lo que vamos a hacer,
qué marketing o comunicación vamos a realizar, dónde vamos a estar, qué personas van a componer ese pequeño comercio, esos recursos humanos, qué forma jurídica le vamos a dar a esa sociedad, es una SL, es un autónomo, es una CB, todo lo que vayamos a hacer. Pero dentro de todo eso tenemos la parte económico-financiera. Esa parte económico-financiera es la que va a demostrar cuál es la capacidad de pago del proyecto, ¿no? Ver de qué manera se va a realizar esa capacidad de pago. Porque una entidad financiera puede tener muy avalado con un superpiso una financiación solicitada, pero si no tiene claro la forma en la que se va a devolver el importe solicitado, pues seguramente muy a regañadientes pueda dar esa financiación, ¿no? Además que pidamos 50.000 euros y le demos un piso que valga 2 millones de euros. Realmente no va a poner ninguna pega, ¿no? Porque será fácil venderlo y recuperar los 50.000. Pero cuando estamos hablando de 100.000 euros, que pido 100.000 y el piso vale 180.000, por muy garantizado que esté ahora, no se la juega, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que demostremos esa capacidad de pago. Ya sabemos que la Excel es muy sufrida y podemos meter muchos números y muchos ceros, pero de alguna manera se tiene que demostrar. Las entidades financieras suelen contar con departamentos de riesgo muy experimentados, en las que ha habido muchos proyectos que se han presentado, con muchos planes financieros que te vienen a decir un poquito lo que, por ejemplo, se suele vender en una calle determinada, la gente que suele entrar en una calle determinada, la gente que suele pagar con tarjeta en una calle determinada, etcétera, etcétera. Por lo que tenemos que intentar ser lo más realistas posible. El plan de negocio te compone lo que te he comentado anteriormente, lo que os he comentado anteriormente: proyecto y objetivos, productos y servicios, mercado y competencia, marketing y venta, recursos humanos, aspectos legales, planes operativos, resultados previstos y plan de inversión y financiación. Esto es independientemente de que seamos una empresa o seamos un autónomo. Si vamos a crear una nueva empresa o un nuevo autónomo, un nuevo comercio que no existe, debería de recoger todos estos puntos. Si estamos trabajando ya en un comercio que ya existe y lo que vamos a hacer es ampliarlo, en este caso imaginaros con un nuevo local comercial, o lo que vamos a hacer simplemente es ampliar los metros cuadrados porque nos hemos quedado de al lado, es mucho más sencillo que esto. De la misma manera, si vamos a comprar una lavadora de lavado en seco, no hace falta presentar todo esto, lógicamente con presentar, por ejemplo, el presupuesto de la lavadora y presentando todos los datos económicos del pasado, de lo que hemos ido ganando nosotros durante todo este tiempo, sería suficiente para la entidad financiera. Quiere decir que cuanto más nuevos seamos, más información tenemos que presentarle, y cuanto menos nuevos seamos, menos información habrá que presentarle de este tipo, ¿no? Porque toda esta información ya la tendrán, a no ser que sea una nueva entidad financiera a la que nos dirijamos y por lo tanto debemos de presentar toda esta información. ¿Qué tenemos? Vale, aquí es donde ya viene la parte bonita que toda entidad financiera quiere escuchar, ¿no? Y es el que podemos ofrecer a la entidad financiera como garantía. Ya le hemos dicho qué es lo que queremos. Queremos un préstamo para comprar una lavadora de lavado en seco para mi tintorería, en el que, mira, este es mi pasado, todo esto es lo que he hecho yo, pero vamos a dirigirnos a una entidad financiera a la que nunca nos hemos dirigido, todo esto es lo que yo he hecho, todos son mis datos económicos, aquí tienes mi pequeño plan de negocio referido a eso, pero ahora viene la parte del qué tenemos. Posiblemente si lo que pedimos son 3.000 euros, bueno, pues a lo mejor con la propia actividad de la empresa podamos tirar adelante. Pero si lo que queremos es hacer un nuevo local en el que vamos a montar nuestro pequeño comercio, del que ya tenemos una réplica en otra calle determinada y queremos hacer una reforma que nos puede costar 30 o 40.000 euros, ya nos estamos metiendo un local alquilado, lo estamos metiendo ya en importes que les puede venir un poquito grandes, ¿no?, la entidad financiera respecto del negocio que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces aquí entran a formar parte de las garantías. Podemos distinguir dos tipos de garantías: las garantías personales y las garantías reales, que son aquellas que son la hipoteca o la pignoración. Vamos a ver cada una de ellas para que tengáis una idea de lo que se trata y para que veáis que existen multitud de formas de garantizar una operación. Las garantías personales. ¿Qué son las garantías personales? Bueno, pues es el compromiso de aval por el que, si una operación falla, el avalista responde con todo, ¿vale? Responde con cualquiera de sus bienes, no quiere decir con todo. Es decir, si tú tienes 2 pisos y has garantizado una operación de tu hermano, de tu tío, de tu padre, de tu hijo, no quiere decir que si le des 30.000 euros vayan a por los 2 pisos, pero sí que irán a intentar vender uno de ellos si tú no se lo consigues pagar, ¿no? En cash, que es lo que les interesa a las entidades financieras, cobrar en dinero. Entonces, bueno, pues deberías responder con eso. Si tú tienes hoy 2 pisos cuando firmas y dentro de 10 años, cuando se paga la operación, tienes 3 pisos, pues responderías con los 3 pisos. Si solamente te queda uno, pues responderías con un piso.
Si no tuvieras ninguno, pues igual podrían denunciar por el alzamiento de bienes, podría ser. Las garantías reales. Bueno, aquí os he hecho también una nube de posibles garantías reales que se podrían utilizar para garantizar esa operación. Si veis, aquí puede haber algo así como unas 20, siempre pensamos nosotros en nuestro piso o en nuestros plazos fijos, etcétera, pero bueno, si le pegáis un vistazo, fijaros aquí, claro, nadie tiene estas 20 o 30 posibles garantías, pero bueno, siempre alguna cosita puedes tener, ¿no? Puede ser un local comercial, puedes tener acciones, cuentas corrientes, mobiliario, puedes tener un contrato con alguien en el que le vas a, por ejemplo, en un comercio que le venda todos los meses o años a una entidad un poco más grande, una empresa más grande, algún tipo de producto, y ese contrato se podría monetizar con la entidad financiera o que sirviera de garantía a la entidad financiera, viviendas de segunda mano, saldos, maquinarias, suelos rústicos, inversiones, existencias, concesiones, parkings, fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si lo veis, aquí hay un montón de posibles garantías reales que se podrían utilizar. Importante, como os he comentado anteriormente, es que no lo saquemos todo al principio. O sea, uno puede contar con dos tipos de garantías de este tipo. Bueno, pues enseñémosle aquella que nos pueda ser más interesante para nosotros. Luego ya será él quien dirá, oye, no quiero el registro de la propiedad y he visto que tienes dos cosas, a mí me gusta más esta. Bueno, pues ahí es donde ya tienes que sacar tu faceta de negociador y negociar. ¿Qué tenemos? Bueno, pues debemos tener en cuenta también dentro de estas garantías a las SGR. Las SGR, que en Andalucía tenéis a Suraval y a Unión. Tenemos que las SGR, respecto a una entidad financiera, también te va a pedir que garantices a la SGR, pero debido a la naturaleza que tienen las SGRs, que se facilitará el acceso a la financiación en las pymes autónomos, pues suele ser un poquito más suave las exigencias que tienen a la hora de pedir las garantías. Además, que sepamos que cuando nos dirigimos a una entidad financiera, ya tenemos clara qué garantía le vamos a ofrecer, también podemos abaratar mucho las comisiones y el tipo de interés que nos vayan a ofrecer. ¿Cómo? Pues a través de las posibles compensaciones. Esas compensaciones que no te exige nunca una fintech, como os he comentado anteriormente. Como posibles compensaciones, pues fijaros, lo que podemos decir. Seguros, un montón. ¿Veis? Seguros de vida, seguros de coche, seguros del local, seguros de muchísimas cosas. Seguros de responsabilidad, etcétera, etcétera. Tenemos vehículos, saldos, plazos, nóminas, impuestos, pagarés, bonos, acciones, movimientos en cuenta, recibos, tarjetas, la vivienda, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de posibles compensaciones en las que también deberíais ser vosotros quienes tuvierais la iniciativa, ¿no? A la hora de dirigiros a la entidad financiera, para que no sean ellos los que dijeran, oye, si me puedo abaratar un punto o dos, si me traes esto, esto y esto. Diré tú, oye, yo te digo esto, esto y esto, ¿cómo me lo dejas tú a mí? ¿No? Que os vean en posición de fuerza. Yo creo que al final, un poco, aparte de haber intentado poneros en situación de toda la financiación que existe en nuestro país, era un poquito el que también tengáis vosotros la capacidad de poder dirigiros a una fuente de financiación, en este caso yo creo que la bancaria es el 80% en el caso español de toda la financiación que se mueve, con la diferencia de que en el caso de pymes y autónomos es el 99,9% la financiación bancaria, por lo que prácticamente acabamos muriendo en ella siempre. Pues que tengamos, como os decía, la fuerza de poder dirigirnos a ellos porque tengamos conocimiento de lo que queremos, ¿no? Y no que sean ellos los que nosotros siempre yendo a rebufo, en vez de ir a la locomotora, vamos en un vagón y son ellos los que nos van marcando el camino. Bueno, pues esto es interesante. Como os decía también con las garantías, intentemos no sacarlas todas al principio. ¿A quién nos dirigimos? Vale, como os he comentado antes, son las entidades financieras, porque estamos hablando de entidades financieras, y aquí algo muy importante que os he nombrado al principio, y es lo que yo llamo el networking bancario. Es importantísimo que realicemos el networking bancario. ¿Qué es el networking bancario? Que intentemos conocer a la persona a la que nos vamos a dirigir en la entidad financiera. Que tengamos una labor previa de gestión, como si dijéramos, ¿no? Que vayamos, lo conozcamos, nos hayamos podido tomar un café un día con él o con ella, que hayamos tenido alguna visita, que igual nos hemos abierto una cuenta nosotros, a nivel individual, para los gastos de nuestra casa, pero que luego ya cuando nos vayamos a dirigir a pedir para nuestro negocio, oye, que nos conozcan, que nos tengan ahí muy en cuenta. Bueno, pues ese networking bancario es fundamental. Y ahora os voy a explicar por qué.
Esta es la estructura básica de una entidad financiera, ¿no? Tenemos distintas oficinas, la oficina A, podéis ver más abajo del todo, el último escalón, oficina A, oficina B y oficina C. Esas oficinas, cada una de ellas tiene unas atribuciones, supongo que alguna vez lo habéis escuchado, y es que un director de una oficina o un gestor o un subdirector tienen unas determinadas atribuciones. ¿Qué son esas atribuciones? Bueno, pues es la capacidad que tiene cada uno de ellos para poder conceder de motu propio distintas operaciones, como puede ser bien por importe, bien por plazo, bien por tipo de operación. Es decir, por ejemplo, en la oficina A, el director, por su experiencia, porque ya lleva 20 años en la entidad financiera, pues puede conceder a lo mejor préstamos de hasta 50.000 euros con plazos de hasta 5 años y el de la oficina B tener eso, como es un chaval joven que acaba de entrar, restringido a 5.000 euros y a préstamos a un año. Mientras que el de la oficina C se queda a medias, ¿no? Y se queda en 30.000 euros y en plazos a 5 años. Vale, pues tiene distintas atribuciones. Es importante que sepamos a qué oficina de ellas nos debemos de dirigir. Muchos de vosotros ya trabajaréis en una oficina bancaria, bueno, que sepáis que debemos entender todo esto como que es un mercado abierto, un mercado libre, y por lo tanto deberíamos de intentar dirigirnos a otras entidades financieras en el caso de que la nuestra no esté satisfaciendo nuestras necesidades de financiación. Bueno, pues estudiando estas oficinas, que sepáis que por encima de ellas está el departamento de riesgos, que normalmente suele estar en la zona o ya más en la territorial, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la territorial andaluza. Luego más arriba podría llegar hasta una territorial nacional, pero esos son importes demasiado altos a los que no creo que lleguemos ninguno de nosotros, ¿no? Pero sí que se quede en la territorial. O incluso con posibilidad de quedarse en la oficina en el caso de que acerquemos a la oficina que vayamos y tenga las atribuciones necesarias para poder hacer. Bueno, pues imaginaros que nos dirigimos a la oficina A y le pedimos 30.000 euros a 5 años. Bueno, pues hemos comentado que la oficina A tenía 50.000 euros de atribución y hasta 10 años, con lo que la propia oficina A nos lo podría conceder. Mientras que la oficina B, como queremos 30.000 y a 5 años, no puede porque tiene hasta 5.000 y a un año solamente. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues que lo va a tener que elevar al departamento de riesgos. Elevar quiere decir que envía toda la documentación al departamento de riesgos. Y a ese director o gestor de la oficina B es el que le va a tocar defender su operación delante del departamento de riesgos. Para ello, lógicamente, la documentación que le hayas entregado tiene que ser una documentación que se defienda, ¿no?, por sí misma, ¿no?, que se tenga de pie, ¿no? Que se caiga a las primeras de cambio. Pero lo importante al final es que esa oficina ve tu proyecto de financiación o tu solicitud de financiación no es la única que tiene muchísimas más. Con lo que, si encima el problema que tenemos mucho siempre es que pedimos la financiación para ayer, cuando nos hacía falta para antes de ayer, siempre solemos tener mucha prisa. Pero pues no es lo mismo que el de la oficina B te mueva la operación en los próximos días porque tú lo conozcas y has hecho ese previo networking bancario, que incluso defienda la operación ante el departamento de riesgos, porque siempre la operación puede estar en la cuerda floja, ser muy clara, perfecto, no hay ningún problema, ser muy mala, perfecto, ya no hay ningún problema, para nosotros sí, porque nos da la financiación, o estar ahí en la cuerda floja. Para eso hace falta siempre que el director defienda, que es el que está a pie de calle y que es el que conoce a lo mejor la zona en la que tenemos el comercio, sea capaz de defender ante el departamento de riesgos la viabilidad de la operación. Ese director de la oficina B no defenderá tu operación de la misma manera si eres uno más del montón que ha llegado y le ha metido la documentación un día por la mañana, ha dicho, mira, te dejo esto, te voy a solicitar, que sí, has estado con él, has hablado, le has contado el proyecto porque ya lo conocías previamente y se lo has dejado. ¿Vale? En ese caso, la oficina B se tomará mucho más cariño en defender la operación que en el caso de la oficina C, por ejemplo, porque no llegue por atribuciones y no lo conozca él. Pero pues todo eso es importantísimo. Por eso me refiero tanto al networking bancario. También es importante, como os decía yo, que sepamos a qué entidad financiera dirigirnos. Entidades financieras hay muchas. Cada vez van quedando menos, se van fusionando, por lo que se pone, de cierta manera, más sencilla a la hora de elegir, pero más complicado porque se pueden ser todos igual de duros, ¿no? Ya no tenemos tanta variedad en ese sentido. Luego también es importante la oficina, si es grande o pequeña, porque dependiendo del importe que vayamos a solicitar, pues en algunos casos nos puede hacer falta una oficina grande o una pequeña. ¿Vale? Yo prefiero que si conocemos bien al de la pequeña, aunque si le vaya de atribuciones vayamos a la pequeña, que lo va a defender mejor que el de la grande, que seguramente no le tome el mismo cariño que con tu proyecto que te puede tomar la pequeña, ¿no? Porque somos un pequeño comercio de barrio y no nos pueden hacer falta. Luego también es importante la persona. En el caso de que puedas elegir, siempre es mejor ir al director, que tiene un acceso más directo a la territorial,
la zona de riesgos, el departamento de riesgos, que el gestor, porque puede haber muy buenos gestores con ese acceso directo en función de si la oficina es grande o es pequeña. Que tengáis claro que el sistema está informatizado, que eso determina un rating, y ese rating es el que nos va a decir, en base a la documentación que hemos llevado nosotros, tanto de lo que ha sucedido en el pasado como de lo que queremos hacer en el futuro, saldrá un rating que dirá si estamos o no en posibilidades de poder conseguir esa financiación. Pero cuando estamos en la cuerda floja va a ser el gestor o director quien tenga que defendernos de la oficina esa grande o pequeña, de la entidad financiera que hayamos determinado. Y como os decía, la defensa de nuestro proyecto va a depender de esa persona a la que hemos llevado la operación. ¿Cómo organizamos la reunión clave? Bueno, pues tenemos que tener claro dónde la hacemos, debemos intentar hacerla en nuestras oficinas, en nuestro comercio, ya que estamos muy orgullosos de nosotros, y que tengamos nosotros una trastienda con una mesita, una silla para nosotros y otra silla para esa persona para que venga y lo vea, ¿no? Cómo se mueve, que entra gente, que compran, etcétera, etcétera. Eso es muy importante y muy interesante para que la persona lo pueda ver. Independientemente de que lleguemos trabajando mucho con ellos y a lo mejor hemos progresado en el tiempo y vendemos más ahora que antes o lo que sea. Lógicamente, si lo que le vamos a enseñar no es bueno, no vayamos, y vayamos directamente a la oficina. ¿Qué llevamos? Bueno, pues has hecho previamente ese networking bancario, bueno, pues vayamos directamente a la oficina con toda la documentación. Ya nos conoce, no les va a llamar la atención que vayamos directamente a él a dirigirnos con esa documentación y por lo tanto nos va a llamar la atención. Si no se ha hecho ese networking bancario, os recomiendo que lo hagáis porque puede pensar, yo he trabajado en banca y puedes pensar en el típico pesado que me quiere cobrar la operación porque no se la han aceptado en las 3 entidades financieras que tengo al lado, ¿no? Pues intentemos hacer ese networking, tomémonos una semana, 2 semanas para que nos pueda conocer. Os recomiendo que si no necesitáis financiación ya, a partir de mañana os pongáis como objetivo el intentar relacionaros mejor con la entidad financiera con la que estáis trabajando. ¿Qué le contamos? Bueno, pues como ya conoceremos la oficina, contémosle todo el nuevo proyecto. Ellos nos conocen a nosotros, nos han visitado alguna vez, bueno, pues contémosle esa finalidad, para qué queremos la operación, qué tipo de operación vamos a solicitar, la capacidad de pago, cómo vamos a devolver ese dinero y por último con qué garantías contamos para poder ofrecer y poder conseguir esa financiación. ¿Cómo cerramos la reunión? Pues nada, simplemente es intentando buscar una fecha en la que nos pueda decir alguna cosa. Yo daría 3 o 4 días en la que puedes mandar un email o si lo tienes cerca de tu negocio poder pasarte por allí a los 3 o 4 días para preguntar qué tal va, porque muchas veces se les suele quedar en el montoncito de solicitudes de financiación. Y luego sí que hay algunas entidades en las que exista un compromiso por escrito desde que tienen toda la documentación que tienen plazo de una semana, como es el caso del Banco Sabadell, ¿vale? Para responderte tanto que sí como que no. Y por último ya nada, comentaros que en el caso de que lo que leéis aquí, ¿no? Esto es obra de un compañero del mundo de la financiación, de selvafinanciero.com, en el que, bueno, si sabes lo que quieres y cómo lo quieres, lo explicas claramente, lo documentas perfectamente, dejas clara tu capacidad de pago, aportas garantías bancarias adecuadas a la financiación que solicitas y todo en un dossier ordenado, autorizado, fácil de manejar, ¿cómo no se van a enamorar de tu proyecto? ¿Vale? Si cumplimos con todo este no decálogo, porque solamente tenemos 6, pero si cumplimos con él, lógicamente vamos a triunfar. Os recomiendo que lo apuntéis y si todo esto lo cumplís, desde luego que vais a conseguir que se financie vuestro proyecto. Con esto terminamos lo que es la presentación y nada, que sepáis que podéis dirigiros a tu financiación cuando queráis para que podamos ayudaros con todo el tema de la financiación que necesitéis, que el Consejo Andaluz de Cámaras va a colgar esta presentación, tanto el vídeo como la presentación, mañana seguramente, en los próximos días, y para que lo podáis consultar cuando necesitéis. Muchísimas gracias y voy a dar paso a Mariló de nuevo para comentaros una serie de cosas. Muchas gracias, Tono, por tu intervención. Por nuestra parte, únicamente agradecer a los comerciantes que nos están siguiendo su atención y recordarles nuevamente que visiten la web, el portal que hemos creado dentro del plan de comercio, comercio.camarasandalucía.com, donde efectivamente, tal como ha dicho Tono, ahí se colgará tanto esta ponencia como la de los otros 4 talleres online que se han impartido, además de la ponencia de los 36 talleres que se han impartido presenciales por toda Andalucía.
Igualmente tenéis acceso a muchísima información de especial importancia para los comercios, a normativas, a oportunidades de negocio, a unos informes bastante interesantes. Y bueno, nada más, volver a agradecer vuestra atención y desearos todo lo mejor para vuestros comercios y que visitéis la web, por favor. Muchas gracias y buenas tardes.